Dentro de este grupo podemos encontrar pulgones, moscas blancas, cochinillas y chicharritas. ¿Qué daños directos e indirectos y qué síntomas pueden producir los insectos de este grupo? A los pulgones se los puede caracterizar por la forma piriforme que tienen, por llevar un par de cornículos en la región posterior del abdomen y por el largo de sus antenas. Estos insectos pueden producir daños directos e indirectos. El daño directo es la extracción de savia e inyección de saliva. Esto puede producir toxemias en las plantas atacadas, generando el enrulamiento de hojas, acortamiento de entrenudos, amarillamiento de hojas, entre otro tipo de síntomas. Pero también puede producir daños indirectos, transmitiendo un número importante de enfermedades a las plantas. Esto los convierte en el principal grupo de vectores de virus dentro de la clase insecta, pudiendo transmitir tanto virus no persistentes como persistentes. Estos insectos realizan una alternancia de plantas hospedadoras, ya que lo necesitan para poder completar su ciclo. Las plantas leñosas es el hospedante primario y es en donde realizan la colocación de los huevos. Y la planta herbácea es el hospedante secundario, el cual es colonizado únicamente con las formas partenogenéticas. En estos insectos se pueden encontrar generaciones aladas y ápteras. Cuando se encuentran las generaciones aladas, puede ser que están llegando a su hospedante secundario para alimentarse o bien puede ser que estén por realizar los vuelos de migración hacia su hospedante primario. Cuando se encuentran generaciones ápteras, quiere decir que en esa planta está su alimento, por lo que se quedan ahí a desarrollarse. El tipo de trampa a utilizar para detectar la presencia de pulgones varía de acuerdo al cultivo o el hospedero que yo tenga. En el caso concreto de un vivero forestal, lo ideal es utilizar trampas pegajosas de colores amarillos. El tipo de manejo que realicemos de pulgones va a depender de la especie de pulgones que tengamos y del tipo de daño que estos realicen. Recordemos que los daños que realizan los pulgones pueden ser directos o indirectos. Es muy importante preservar a los enemigos naturales de este grupo, debido a que los pulgones tienen una alta tasa reproductiva. Ellos pueden pasar de una semana a otra de una población muy baja a una población extremadamente alta, muy difícil de contener. Los enemigos naturales ayudan o contribuyen mucho a nivelar estas poblaciones. Dentro de este grupo podemos encontrar a las larvas de crisopas, pertenecientes al orden Neuróptero. También podemos encontrar consumiendo pulgones tanto a las larvas de vaquitas como a los adultos y también parasitoides pertenecientes al orden Hymenoptero. Las familias frecuentemente encontradas de chicharritas en los viveros son la familia Cicadelidae, familia Delphacidae, familia Cercopidae y la familia Membracidae. Las chicharritas pueden producir daños directos e indirectos. Como daño directo lo causan con su aparato bucal, realizando la succión de savia e inyección de saliva tóxica. Dependiendo de las especies, se pueden encontrar diferentes síntomas. Algunas pueden drenar gran cantidad de savia y reducir o destruir la clorofila de las hojas, generando un amarillamiento o un amarronado. Otras pueden interferir en la normal fisiología de la planta, taponando mecánicamente los vasos del xilema y del floema de las hojas, desmejorando así el transporte de nutrientes. Como daño indirecto, las chicharritas pueden transmitir enfermedades a las plantas, ya que son grandes vectores de patógenos. También expelen por el ano un líquido llamado melasa. Esto hace que atraiga a los hongos. Los daños que pueden provocar las moscas blancas consisten en la extracción de savia e inyección de saliva tóxica, como daño directo. Como daño indirecto, además, las ninfas fijas producen abundante melasa que se mezcla con la cera filamentosa que las recubre.
Esto va a constituir un buen sustrato para el crecimiento de hongos saprófitos como la fumagina, que al ser de color negro va a dificultar la fotosíntesis de las hojas atacadas. Además, varias especies de moscas blancas son citadas como transmisoras de virosis a las plantas. Para el muestreo de adultos se utilizan trampas cromáticas de color amarillo, que dependiendo de la cantidad por unidad de superficie pueden ser utilizadas también para su control. Las moscas blancas cuentan con alas membranosas recubiertas por cera pulverulenta blanquecina. Tienen una metamorfosis intermedia que pasan por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adulto, y tienen un aparato picador suctor. Las cochinillas se encuentran dentro de la superfamilia Cocoidea. Se pueden encontrar la familia Pseudococcidae, la familia Monoflebidae y la familia Lecanidae. Las hembras de cochinillas son ápteras y muchas veces ápodas, y completamente sedentarias, mientras que el macho tiene un único par de alas. En cuanto al aparato bucal, el macho lo tiene atrofiado y la hembra cuenta con un aparato bucal picador suctor. En estos insectos, la metamorfosis se diferencia en hembras y machos. Para las hembras, se encuentra una metamorfosis incompleta de tipo paurometabolia, que pasa por los estados de huevo, ninfa móvil, ninfa fija y adulto, mientras que los machos cuentan con una metamorfosis intermedia o neometábola, que pasan por los estados de huevo, ninfa móvil, ninfa fija, pseudopupa y adulto. Estos insectos pueden producir daños directos a través de la inyección de saliva tóxica y extracción abundante de savia. También pueden producir daños indirectos por la producción de melasa, que le va a permitir a un hongo saprófito desarrollarse. Como consecuencia de este ataque, las plantas se van a debilitar, pueden producir la muerte de los órganos atacados, necrosis en hojas y frutos, grietas en la corteza, entre otras cosas. Las cochinillas pueden ser móviles o no, pueden ser protegidas o estar totalmente desprotegidas. En base a todas estas características se plantea el tipo de manejo. Las cochinillas desprotegidas pueden ser tanto móviles como inmóviles. Estas pueden ser controladas en cualquier momento de su desarrollo, debido a que se puede atravesar la pequeña capa de cera que tiene sobre la superficie corporal, rompiéndola con algún tencio activo. En cambio, en las cochinillas protegidas, la capa que lo protege es prácticamente impermeable. En este caso, el control de las mismas solo se puede realizar cuando están en el estado de ninfa móvil. Solo en ese momento puede ser controlada. Se debe hacer un seguimiento de todo su desarrollo y detectar en qué momento se encuentran en este estado de desarrollo para iniciar el proceso de control. Este sistema utilizado para detectar el momento vulnerable de estas cochinillas recibe el nombre de sistema de alarma y se parte del estado en el que pasa el invierno cada especie. Si la especie pasa el invierno como huevo, se espera en la primavera el nacimiento de las ninfas móviles y se realizan los controles sobre ellas. En cambio, si transcurre el invierno como ninfa fija o adulto, se espera el nacimiento de los mismos para que pongan huevos y posteriormente surjan las ninfas móviles y sobre ellas se realizará el control. Cada uno de estos sistemas es específico para cada especie y cada zona. Es importante recordar también en este caso la función de los enemigos naturales. Dentro del grupo de enemigos naturales de las cochinillas podemos encontrar nuevamente a las vaquitas pertenecientes al orden Coleoptera, a los parasitoides pertenecientes a diferentes familias del orden Hymenoptera, también chinches predadoras y las larvas de neurópteros.
específicamente de la familia Chrysopide. El cuarto grupo son los trix, del orden Tizanoptera. Las características de este orden son las siguientes. Poseen dos pares de alas membranosas con flecos. Tienen un aparato bucal raspador suctor y cuentan con una metamorfosis intermedia, la cual pasa por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adulto. Estos insectos pueden generar daños directos generados por su aparato bucal al picar y succionar los líquidos de los tejidos vegetales, o daños indirectos a través de las heridas causadas por la terebra o por el aparato bucal, permitiendo la entrada de los patógenos. La mayor importancia de estos insectos radica en que pueden ser posibles vectores de enfermedades, produciendo mermas en los rendimientos. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar son el plateado en hojas y frutos, manchas uberizadas en frutos, deformaciones de frutos, hojas y flores según las yemas atacadas, apergaminado de hojas, esterilización de flores por la destrucción de estambres y porción terminal del estilo. El orden posee dos subórdenes, el suborden tubulífera, donde la hembra se encuentra sin terebra, el último segmento abdominal, tubular, se encuentra en ambos sexos, las alas son sin microtriquias, las alas anteriores son sin nervadura costal, ubicándose superpuestas en estado de reposo. El suborden terebrantia, la hembra tiene terebra, el abdomen con ápice cónico en la hembra y redondeado en el macho, las alas son con microtriquias, las alas anteriores son con nervaduras costales, están dispuestas en estado de reposo longitudinalmente a lo largo del cuerpo, paralela una a otra. Estos insectos cuentan con un tipo de metamorfosis intermedia o neometabolia, la cual pasa por los estados de huevo, ninfas, pseudopupa y adulto. La forma invernante de este orden puede ser bajo cualquier estado ontogénico, excepto como huevo. El tipo de trampas que puede ser utilizado para la detección de estos insectos en los viveros forestales son trampas con colores atractivos, preferentemente de color amarillo, blanco o azul, que se posan sobre una vara de aproximadamente 40 centímetros de longitud, clavadas al suelo por un extremo. Las medidas de manejo dentro del control cultural para pulgones, moscas blancas y trix son las siguientes. Colocación de mallas antiáfidas en invernaderos. Eliminación de malezas hospederas. Evitar la sobrefertilización nitrogenada. Evitar el estrés de las plantas. O colocar trampas cromotrópicas amarillas. Las medidas de manejo dentro del control cultural para cochinillas pueden ser controlar hormigas, evitar la sobrefertilización nitrogenada, evitar el estrés de las plantas, eliminar material vegetal afectado y desinfectar los implementos usados en plantas infectadas. Para aplicar insecticidas, solamente se debe realizar en plantas afectadas y realizar el tratamiento en invierno y en verano. Y teniendo en cuenta, como lo dijimos anteriormente, el estado de desarrollo en donde se debe aplicar estos productos químicos en cochinillas es en ninfa móvil. Aquí podemos observar una lista completa de los productos autorizados para tratar estos grupos. Es importante destacar que la aplicación de insecticidas se debe hacer solo en aquellas plantas afectadas. El quinto grupo son las arañuelas o ácaros. Los ácaros se caracterizan por tener un pequeño tamaño. Estos pueden ser agrupados en dos familias, la Tetranychide y la familia Eriophyide. La primera de mayor tamaño que la segunda. Además, sus integrantes poseen 4 pares de patas, mientras que los eriófidos poseen 2 pares de patas.
Poseen un aparato bucal muy característico en el cual algunas de sus piezas se transforman en estiletes, los que utilizan para succionar el contenido vegetal. La mayoría de los tetraníquidos, además, tejen una tela que disminuye la capacidad fotosintética vegetal y además dificulta los tratamientos químicos. Las medidas de manejos preventivas para arañuelas pueden ser el control de malezas, ya que pueden ser focos de proliferación de la arañuela, evitar el exceso de abono nitrogenado, mantener buenas condiciones de humedad ambiental. En invernaderos se puede realizar la desinfección de estructuras y suelo antes de la plantación si se ha presentado la plaga en cultivos anteriores, y se debe hacer un seguimiento y control al inicio de los primeros ataques de la plaga. Aquí podemos apreciar una lista de productos autorizados para el control de ácaros. El sexto grupo son los nemátodos. Los nemátodos pertenecen al filo Nematoda. Estos son muy pequeños de tamaño, pueden medir de 0,1 a 2 milímetros de longitud. En general son filiformes, pero pueden tener alguno de sus representantes de forma globosa. Generalmente se da en el caso de las hembras o en hembras y machos de algunas pocas especies. Poseen estiletes que utilizan para alimentarse y generalmente colonizan las raíces de las plantas, pudiendo generar en las mismas algunas alteraciones, los cuales nos dan un indicio de su presencia. Otras especies no dan esos indicios. Aquí podemos observar raíces dañadas por Melodoigine. En el caso particular de esta especie, lo que observamos es engrosamientos en las raíces producidos por la presencia y la colonización de esta especie en las mismas. Esas reciben el nombre de agallas. Pero debemos aclarar que no en todos los casos la presencia de un nemátodo puede ser percibida. Algunas especies de nemátodos no producen ni forman esas agallas características de Melodoigine. En cuanto a la parte aérea, los síntomas que se pueden observar cuando hay presencia de nemátodos tampoco son típicos. Esos síntomas generalmente son compartidos también por la presencia de otros organismos fitófagos, siendo a veces muy difícil de diagnosticar su presencia. Los síntomas aéreos generalmente tienen que ver con la presencia de plantas achaparradas, de menor crecimiento, con clorosis, etcétera, siendo a veces muy difícil de definir quién es el organismo causal. En cuanto a medidas de manejo para nematodos, se pueden realizar medidas preventivas o medidas curativas. Dentro de las medidas preventivas, se puede hacer un análisis de suelo previo a la siembra, para saber si hay presencia o no de los mismos. Usar una semilla sana, analizar las semillas, evitar la propagación a través del agua de riego, maquinarias, herramientas, etc. Si fuese así el caso, se puede realizar una limpieza antes de realizar la siembra. Se puede evitar el movimiento del suelo de un lote infestado a uno libre, control de malezas y se puede realizar también rotación de cultivos. Las medidas curativas pueden ser en semillas o en el suelo. En semillas se las puede poner en agua caliente a 60-62 grados centígrados durante 10 minutos. O en el suelo se puede realizar la solarización o vapor de agua entre 80 y 100 grados centígrados durante 20 minutos. En cuanto al uso de productos químicos, podemos aclarar que los nemátodos tienen una alta capacidad para generar resistencia. Además, los productos químicos sintéticos suelen ser muy caros. Las babosas y caracoles pertenecen al filum Mollusca. Estos organismos
requieren una alta humedad ambiental, tanto del aire como del suelo, una abundante materia orgánica y temperaturas de base para poder criarse de entre 15 y 18 grados como umbral inferior. En cuanto a las medidas de manejo dentro del control cultural, se pueden encontrar eliminar hojarascas, escombros, basura, madera, ya que pueden servir de refugio porque generan un ambiente húmedo. Se pueden colocar escondites trampas o barreras de aluminio. Se debe priorizar el riego por goteo y se pueden poner cebos, 40 gramos de melaza, 80 mililitros de cerveza, 100 gramos de harina de maíz o grano de maíz molido. Las tácticas culturales enumeradas anteriormente, más el uso de cebos tóxicos, tanto caseros como los comercializados, resultan muy efectivos para el control de este grupo. Las estrategias son diversificar métodos de control, conservar controladores biológicos, manejar hábitat y agua de riego, usar insecticidas solo cuando sea necesario, tratamientos precisos y certeros, y evitar la selección de mecanismos de resistencia. El objetivo de todas estas estrategias y tácticas es el de mantener a este agroecosistema lo más sano y equilibrado posible. Muchísimas gracias por su atención.